emergencia. Estamos en plena emergencia, esto fue hace muy poquito rato y lamentablemente por el momento dejan 9 personas lesionadas, entre ellas un niño. 3 casas serían las que están completamente damnificadas. Cristian, establecemos contacto contigo. Claro, José Luis, y dentro de esas 9 personas que relatas tú que se encuentran heridas a raíz de esta explosión de gas ocurrida en Villa Cerro 18 a eso de las 6:15 horas de esta mañana, una persona se encuentra en gravedad y siendo atendida. Entonces se teme también por el estado de salud de esa persona. Hace pocos instantes fue rescatada otra mujer, pudimos ver ese rescate acá en calle 3 Oriente, pero hace pocos segundos pudimos conversar con un mayor de carabineros que se encuentra al interior. Nosotros estamos, cierto, en un lugar donde estamos con algunas winchas, pero logramos conversar con ese mayor de carabineros que no descarta que esté otra persona atrapada en este minuto y que esté siendo rescatada o intentando ser rescatada por personal de bomberos y también de carabineros. Son 3 casas, José Luis, que acá resultaron prácticamente destruidas a raíz de esta emergencia que fue precisamente una explosión de gas acá en Villa Cerro 18, José Luis. Claro, y decían los vecinos que el estruendo fue fortísimo, por eso llegó bomberos también entre medio del humo, hay mucho material ligero. Ahora, Cristian, ¿por qué dices tú que podría haber una persona atrapada, otra más atrapada? Sí, mira, Ana María, te voy a contar cómo fue la situación. Antes de salir al aire, un minuto antes de salir al aire, logramos conversar con un mayor de carabineros. Le preguntamos si la persona que había sido rescatada y que pudimos ver en el informativo de T13 era la mujer que se encontraba atrapada y que bomberos estaba rescatando. Él dijo que al parecer, pero podría haber otra persona atrapada acá dentro de las casas, ¿cierto? Y donde resultaron destruidas estas viviendas. Claro, porque entre medio de los escombros, ella parece, José, que estaba como atrapada con material pesado en la pierna, digamos, y por eso no podía salir. Lo que pasa es que hay que entender que el Cerro 18 es, tal como lo dice su nombre, ¿no? Un cerro, pero muy empinado, que está y corona, por decirlo así, la comuna de Los Barnechea hacia la cordillera y hacia el sector más cercano al río Mapocho, hacia el sector de San Enrique. Mire por favor esta imagen del dron. No. Es decir, la explosión fue de tal magnitud que hizo volar la casa donde esto se produjo, además generando daño en otras viviendas y los escombros repartidos hacia abajo en un radio bien importante. Entonces es una emergencia muy difícil, muy complicada, porque además estas son casas que no son de material ligero completamente, sino que también efectivamente tienen componentes de estructuras más sólidas y eso hace que evidentemente el peligro de otros derrumbes sea latente, y es por eso que se ha acordonado el lugar. Claro, lo que pasa es que ahí se nota en la imagen que al parecer el primer piso de las casas es un material más sólido, pero los pisos que son hacia arriba son de material más ligero y por eso que la explosión además se ve tan amplia y que abarcó no solamente el radio de 3 casas, sino que probablemente más casas de las que se ven en la imagen y de lo que hay información hasta el momento. ¿Cristian? Sí, y también van a comenzar a investigar acá los peritos si hay casas que deberían ser demolidas después de esta explosión. Es de tal magnitud la explosión que nosotros conversábamos con un vecino también en la mañana, uno de los vecinos afectados cuya casa también resultó muy dañada. Y él dijo que se estaba despertando cuando escuchó el estruendo y lo comparó para que lo podamos un poco también comentar. Y él dijo y pensó que era la caída de un avión. Es que el estruendo dicen que fue fortísimo. Además, la cantidad de humo y fuego, me imagino que fue bien dramática en sus inicios, que Bombero está ya controlando, me imagino esa situación. Ahora, Cristian, ¿se sabe un poquito más de qué pudo haber ocasionado esta explosión de gas? ¿Alguien sintió un olor de gas más temprano en la mañana? ¿Qué se sabe? No, lo único que está confirmado es que es acumulación de gas, una explosión por acumulación de gas. Lo que no se sabe es de dónde pudo haber, es cierto, provocado esta acumulación de gas, si alguna fuga en una cocina o quizá una estufa. Claro. Eso es lo que están también investigando los peritos de bomberos que están acá en este lugar y que están también trabajando en el rescate. Ahora, también lo que se hablaba eran 3 a 4 casas afectadas, una de ellas completamente, pero completamente destruida. Claro. Imaginamos que también ahí es donde se originó esta explosión. Claro, eso es lo que presumiblemente uno puede concluir, ¿no? La que está más destruida es el lugar donde ocurrió esta explosión. Ahora, Cristian, entiendo, según yo conozco bastante bien el Cerro 18 y en general
uno tiene, me atrevo a decir que Metrogas no ha llegado para allá, entonces estaríamos hablando de cilindros. Sí. No de presumiblemente. tuberías, claro. No de tuberías, sino que de cilindros principalmente. ¿Eso podría ser eventualmente una tesis, Cristian? O a lo mejor las cosas han cambiado. Claro, podría ser. Mira, voy a tratar de preguntar acá a algunos vecinos. Me estoy acercando. Hola, vecina, ¿le puedo hacer una pregunta? Acá el suministro de gas es a través de cilindro. ¿Solo cilindro, vecina? Sí. Aquí las empresas no han llegado... No tenemos gas por cañería, Ya. solamente cilindro. Entonces, ¿qué es lo que se sabe, vecina, respecto de esta explosión? Porque si es gas, puede haber sido una estufa, una cocina. No se sabe todavía qué fue lo que explotó, no se sabe. ¿Sus vecinos cómo se encuentran? ¿Qué ha podido averiguar usted? Están en el hospital, en El Salvador están, pero no se sabe ¿Ya nada los más. conoce? ¿Usted escuchó la explosión? ¿Cómo fue? No le voy a mostrar su cara, no se preocupe. Fue una explosión muy grande. Pensamos que podía haber sido como un temblor, pero fue la explosión, salimos a ver y se veía solamente humo. O sea, tiene que ser producto del derrumbe, que se veía así como una madera, pero nada más. No sé. ¿Usted en qué se encontraba? ¿Se encontraba durmiendo? ¿Estaba despertando? Durmiendo, producto de la explosión, que fue se escuchó muy fuerte. Entonces ahí despertamos todos, salimos todos a ver a la calle, pero se veía solamente humo, no sabíamos nada más hasta que empezaron los vecinos a mirar y ahí se supo que era una explosión en una casa, pero al final fueron 3 casas. 3 a 4 hablan. Sí. Aparte es que estas son casas pareadas, entonces se lastiman todas las casas que están al lado. Se afecta a una, afectan todas. Pero... ¿Y ahí cómo fue la reacción del SAMU, bomberos? ¿Llegaron de inmediato? Primero fueron los vecinos. Los vecinos llegaron a acudir aquí a la ayuda de los vecinos afectados. Y ya después empezó a llegar ambulancia, carabineros. Y estaba ya después oscuro todos los todavía, vecinos. así que tiene que haber sido medio caótico al comienzo, ¿no? Usted no vive en el lugar de la explosión, pero... Soy vecina, sí, vecina, conozco a los vecinos afectados. Somos vecinos hace más de 30 años acá. Pero no, la explosión fue lo que nos despertó a todos. Claro, es que yo le preguntaba si su casa quedaba cerca y usted me dijo que no, que No. queda lejos. Y eso es para poder dimensionar, ¿cierto? Porque usted escuchó el estruendo, entonces esto se escuchó quizás a muchos metros. La verdad se escuchó casi en toda Barnechea porque hablaban de las lomas también se escuchó, eso desde abajo en el río. También, y aquí hubieron vecinos, casas que afectadas que se quebraron los vidrios. Claro, esa es la onda explosiva que quebró algunos vidrios de viviendas, pero acá expansiva, la onda expansiva, y acá lo que se produjo también, José Luis, Ana María, es la desaparición de algunas casas. O sea, Claro. aquí también hay derrumbe de casas. El derrumbe, las techumbres, todo. José, cuando pasa esto, no sé, o Michelle, a uno le pasa es que todos usamos gas, ¿no? Entonces allí vienen las preguntas de cómo están los cilindros, cuántas veces hay que cambiarlos, por qué puede ocurrir una explosión de esta, porque es algo transversal finalmente. Todos usamos más aún cuando hay preemergencia ambiental. Lo que pasa es que, claro, uno empieza a especular, pero a mí se me imagina que por el horario, puede ser es una teoría simplemente, una hipótesis, es que esto haya sido a través de una calefacción, una estufa que se apagó durante la noche y la gente estaba durmiendo, no se dio cuenta probablemente del olor a gas y esto hasta que llegó un momento Ahora, que explota. Los valores son de distintos valores, pues hay uno de 45. Lo que pasa es que la magnitud de la explosión Es demasiado hace grande. pensar que la acumulación de gas tiene que haber sido muy grande. Vamos a preguntarle a un experto en todo lo que tiene que ver en materia de seguridad, Michelle Teler, con quien tomamos contacto hasta ahora. Michelle, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gracias por el contacto. Dura mañana la que tenemos, porque además el tema del gas es algo tan común y a veces nos olvidamos mucho de que Exactamente. básicamente es un material peligroso. Y es un material tremendamente peligroso. Ahora, no sé si has podido ver las imágenes de la cantidad, del tamaño de la explosión y el tamaño de la destrucción. Entonces uno se pregunta, bueno, esto fue un cilindro de una estufa, uno de 15, de 45, ¿de qué podríamos estar hablando acá, Michelle, así como hipótesis preliminar? La verdad es que debemos saber que, de hecho, solamente quiero recordar una explosión que hubo, me parece que fue en Vitacura hace algunos años atrás, que fue filmada por un transeúnte, donde básicamente lo que hay es un cilindro pequeño, de los más pequeños, de esos que se usan para un soplete, Claro. que básicamente tuvo una fuga, explotó y uno ve afuera en esa filmación cómo se levanta el pavimento. Es decir, O sea, aquí no necesitamos claro.
una gran emanación de gas para generar una explosión de estas características y por lo tanto perfectamente podríamos estar hablando de un cilindro, por ejemplo, de aquellos que se ocupan habitualmente en la estufa, pero señalar que básicamente los cilindros son muy seguros, lo que probablemente, y coincido en que estamos, lo que decía Michelle, es que básicamente estamos frente probablemente a una fuga. Sí. ¿Michelle? Que se acumuló ese gas y se enciende. Bueno, lo que nos decían los vecinos, que con Cristian, que está en terreno, estaba conversando con ellos, es que efectivamente ellos utilizan cilindros porque allá no tienen gas por tuberías, digamos. Ahora, ¿qué pudo haber pasado? ¿Qué es lo que puede pasarle a un cilindro para fallar y ocasionar un desastre de esta magnitud? ¿Dónde viene la falla? Los cilindros en general son muy seguros, pero nada es 100% seguro y en eso a veces lo que falla, por ejemplo, es lo que se llama técnicamente el O-ring, que básicamente es una gomita que va alrededor de donde está la válvula del cilindro y eso es algo que uno tiene que fijarse, por lo tanto al comprarlo siempre tiene que ver que esa cápsula venga con un plástico que tiene un prepicado y que se saca, o sea, básicamente esa punta o esa válvula del cilindro. ¿Y no hace que emita un poquito de olor, de gas para uno sentir el olor al principio o es como de golpe? No, la verdad es que lo más problemático de todo esto, y por eso que los dispositivos tienen que estar seguros y tienen que ser revisados permanentemente, es que básicamente el gas no tiene olor. Lo que tiene olor es un odorizante que se incorpora al gas. Claro. Y por lo tanto lo que ocurre ahí es que va surgiendo muchas veces de a poco. Y como va de a poco, no tenemos ese golpe que tú señalas que muchas veces nos alerta, sino que básicamente en la noche, sobre todo, nos fuimos acostumbrando al olor. Y sobre todo a las 6:15 de la mañana, más o menos que ocurrió esto, uno podría suponer de que esto estuvo durante la noche acumulando gas hasta que, no sé, un vecino se levantó y prendió la luz. Y eso puede gatillar una explosión de estas características. Ahora la pregunta es, ¿un balón chiquitito de 5 puede generar una explosión de esta magnitud? Lo que pasa es que probablemente no estamos frente a la falla del cilindro o del balón de gas, como le decimos, pero sino que estamos frente al gas de un cilindro que lo que ocurrió es que básicamente se expandió por el domicilio, dadas sus características. Si es un gas natural, por ejemplo, como el que tenemos nosotros en la red domiciliaria, ese gas va a tender a subir. Si es un gas el líquido de petróleo o licuado de petróleo, ese gas va a bajar. Por lo tanto, va a ser más difícil de ventilar. Y ese gas se expandió por la casa y lo que ocurre entonces es que cuando se enciende, ya no es el cilindro, sino que es una superficie y un ambiente mucho más amplio el que se incendia y ahí es lo que se genera entonces una explosión. Bien impresionante, bien impresionante. Hoy estábamos revisando imágenes de los vecinos, las primeras imágenes que captaron los vecinos cuando todavía estaba oscuro y eran ellos los que estaban ayudando. Ahí estaban ayudando a sus propios vecinos a salir de sus casas y a intentar los primeros rescates antes que llegaran los equipos de emergencia. Estaba oscuro, tiene que haber sido tremendamente caótico para la gente en general. Fíjense que está recién, ni siquiera había amanecido, empezando como a aclarar un poquito. Cristian Acuña está con más gente allá en el Cerro 18, Cristian. Sí, estoy con más vecinos que sintieron la explosión, que vamos a conversar con ellos respecto de cómo lo vivieron ellos, esta emergencia. Lo que me piden sí es no mostrar sus caras, sino que ellos quieran también dar el relato de cómo se sintió. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier, cuéntame un poco, ¿cómo fue? Pasa que dentro alrededor de las 6:30, 6:40 de la mañana se sintió una explosión fuerte, nosotros pensando que podía ser un temblor o un vehículo que impactó con la casa. Nos damos cuenta que era una explosión, nos asomamos a la terraza y era la casa donde vive nuestra cuñada, mi cuñada, la hermana de él, y que bajamos a ver qué pasaba. ¿Con qué se encuentran? ¿Es tu hermana la que estaba ahí en la casa? Es mi hermana y ella, bueno, como me dice mi cuñado, ella venía un poco malherida, venía con la cara un poquito hinchada y inmediatamente se llevaron al hospital. Entonces, más que nada, bueno, tremendo lo que pasó y la explosión, porque como digo, él fue el que estaba más cercano a la explosión y él fue el que llegó de primera instancia a ayudar a mi hermano. Claro, porque tú no vives acá en esa casa. Yo vivo más alejado ya. Claro, yo un poco más arriba, yo vivo un pasaje más arriba de la casa donde se fue el siniestro. Y... Por eso te quiero preguntar, porque tú vives un pasaje más arriba de la casa donde se produjo. ¿Tú sentiste olor a gas antes? No, nada. Pues. Nosotros vivimos en el pasaje de arriba, entonces no se siente nada. Lo que sentimos, nos asomamos a la terraza y veo el pasaje de mi cuñada y bajé inmediatamente.
Y lo que tú me decías, porque estamos tratando de ver de dónde se origina esta acumulación de gas, más o menos ustedes tienen una teoría. Sí, pues, al parecer dicen que es por un galón de gas. ¿En el calefón? En el calefón. Sí, En el calefón, En el calefón, sí, parece. Queremos informar que Rodrigo Fernando Salazar Ávila se encuentra bien por la tranquilidad de su hija allá en Parral. Espérate, informémoslo de nuevo, por favor. Y, te doy la pantalla para que tú lo informes y llame a sus familiares a la calma. Rodrigo Fernando Salazar Ávila se encuentra bien, está estable en el Hospital Salvador, que su hija se quede tranquila. ¿Ya? Ah, qué bueno. Que no tienen cómo comunicarse, los teléfonos se perdieron, Claro. así que está bien, dentro de todo. Eso es lo que quieren informar estos vecinos, porque ellos también escucharon ¿Cristian? la explosión, José Luis, Ana María, y finalmente ellos acuden a ver esto y claro, y ven que se trata de un familiar. Y ahí es cuando la ven salir herida, pero se encuentra en este minuto siendo atendida y fuera de riesgo vital. Cristian, te quería preguntar también si sientes todavía olor a gas. ¿Cuál es la sensación ambiental allá en el Cerro 18? Sí, no, yo no siento ningún olor acá, no ha habido olor en este minuto, así es que por lo menos esa fuga no estaría presente. Ahora, lo que me hace sentido un poco con la teoría de estos vecinos, y también que es familiar de una de las personas que estaba ahí en el sector de la explosión, que podría haber sido una acumulación de gas en un calefón. Claro. ¿Y qué otra sensación hay? Ahí me imagino mucho humo todavía, o ya hay menos olores. ¿Qué se siente allá? Porque hay vecinos que sí, no, hay el olores olor fuertes. a quemado. Sí, olor a quemado por todo lo que se había producido por la explosión. Bueno, esa es la duda que uno tiene, que aquí hay un uno... movimiento. Cristian, uno puede pensar Claro, no, que después de una- mira, lo que pasa es que están llamando a un vehículo emergencia en este minuto porque hay un niño que entró en una reacción de vómitos de algún tipo de descompensación de salud. Y es por eso que los vecinos también se están moviendo rápidamente, están llamando a que alguien traiga un vehículo o un vehículo de emergencia para que pueda atender de inmediato a este menor que estaría en estas condiciones. Michelle, ¿qué podemos desprender de la reacción de este niño, de este menor? ¿Podría haber algún componente en el aire que podría generar algún grado de intoxicación o alguna reacción, no sé, traumática, quizás nerviosa? Yo tiendo a pensar que más bien además por el paso del tiempo, por el tiempo que ha pasado, estamos frente a una situación como la que tú señalas, y por lo tanto aquí es muy importante los perímetros de seguridad y que sobre todo los niños no estén expuestos a este tipo de situaciones de alto estrés, donde no solamente está la policía, los bomberos, los medios de comunicación. Básicamente parte del cuidado de niñas, adolescentes corresponde también a alejarlos de esta zona, también como el aprendizaje, entre otras cosas, comunitario, ¿no? Que cuando hay una zona de riesgo, de peligro como esta, básicamente enseñar desde pequeños que uno debe mantenerse alejado de la zona por dos razones: por seguridad personal, pero también para que los equipos de emergencia puedan centrarse 100% en el trabajo de protección, de rescate y de estabilización de la escena. Michelle, también decía el vecino que estaba conversando con Cristian que lo que ellos entienden o pueden inferir es que la explosión pudo haber venido de una falla en el calefón, ¿no? Sabes que los calefón a gas, ¿qué puede pasar allí? ¿Es lo mismo que nos explicabas recién de este circulito que falla o es otro tipo de falla? Puede haberse apagado el piloto, que Claro. es algo bien Muy habitual. común, exacto. Sí. Muy común. Ahí hay un par de elementos que es importante resaltar. Los cilindros de gas, cuando están al interior de un hogar, deben estar conectados a dispositivos móviles. La norma señala que no es posible, y eso tiene un sentido, ¿no? No es posible tener cilindros de gas conectados básicamente a dispositivos fijos, como podría ser un calefón, como podría ser una cocina. Y eso es importante recordarlo. Muchas veces, sobre todo en casas más antiguas, mantenemos los cilindros grandes que están fuera del hogar, pero con una instalación de cañerías hacia el interior. No sabemos si ese es el caso. Desde el punto de vista de la mantención de los dispositivos, saber que tanto calefón como estufas tienen un dispositivo que permite que, si no está encendida la llama, eso en términos comunes, digamos, el piloto, ¿cierto?, se apaga. Se apaga porque automáticamente se cierra el paso del gas. Claro. Por eso es importante el tema de saber qué dispositivos tenemos y qué mantención se le ha hecho o revisión a esos dispositivos, que básicamente son dispositivos de seguridad que permiten entonces que pero los calefón más antiguos el suministro. O muchas veces no tienen esos dispositivos. o también los tienen adentro del mismo baño, el calefón generalmente, y ahí se apaga Claro. y es más peligroso. Cristian Acuña, ¿qué está pasando ya?
Sí, no, yo estoy con un vecino que vivía en una de las casas afectadas. Él resultó herido también. Estoy acá, muchachos, mira, acá si me ven, estoy con don Guillermo. Don Guillermo, cuénteme un poco cómo fue esta emergencia, cómo la vivió usted. Terrible, porque yo me levanto a las 6 y tenía el televisor prendido para esperar las 6, y cuando en eso una explosión gigantesca y quedó lleno de polvo todo, no veía nada, me costó orientarme para poder salir, y ahí llamé a mi hijo, a mi señora y a mi hija, una sobrina que está con nosotros, y a Dios gracias estamos todos bien. Pero usted ahí siente la explosión, ¿qué pensó en ese minuto? Yo pensé que se había caído un avión arriba de la casa. Mira. Porque fue terrible el estruendo. No podría decir algo más. Usted vive con su familia, me imagino que de inmediato la preocupación de ir a ver cómo estaban. Todo y todos estaban bien. Mi hijo que lo llevaron, pero estuve con él y estaba bien. Mi sobrina Claudia, que está con nosotros, ella está estudiando en la universidad, y mi hija, que ya es mayor, pero también está, ella es profesional. ¿Y su señora también resultó herida? Mi señora sí, algunos rasguños y nervios de la explosión, de ver todo destruido. Entonces, doy gracias a Dios de estar bien. ¿Cómo quedó su casa? Toda destruida. Yo salí por la casa del lado, porque por la mía no podía salir porque quedó todo destruido. ¿Su casa quedó toda destruida? ¿Es su casa o es otra donde se originó esta explosión? Es que eso no sé en qué casa hubo la explosión, pero la mía quedó toda destruida. ¿Usted sintió olor a gas? No, en ningún momento sentí olor a gas ni nada. ¿Y usted, pero bueno, tenía algún artefacto conectado a un cilindro? La casa se volverá a poner de pie nuevamente, pues sí, para todo. Doy gracias a Dios que estoy bien y que estoy vivo. Están vivos. José Luis, te escucha ahora. ¿Cómo está, vecino? Pucha, ¿qué quiere que le diga? Menos mal, don Guillermo, que salieron bastante bien desde el punto de vista de la salud personal, que es lo más importante, y como dice usted, lo demás se recuperará. Le quería preguntar sobre... Sí, de todas maneras. ¿Usted no tampoco está seguro si es que efectivamente esto pasó desde su casa o en la casa de alguno de los vecinos? ¿No tiene claridad al respecto? No estoy seguro de eso, porque yo, como le digo, sentí la explosión y todo se destruyó de inmediato. Fue algo, pero terrible. ¿Y Don usted... Guillermo, perdón. No, quería saber, don Guillermo, si en su casa fue que quedó la persona atrapada. No sé si fue su señora, pero había una mujer atrapada que fue muy compleja el rescate. Eso era en la casa del lado. Cuando yo salí, ahí estaba bomberos ya rescatando a mi vecina y la sentí gritar nomás, pero con los nervios salí apurado, salvando a mi hijo, a mi hija, a mi sobrina que está acá con nosotros y a mi señora. Ahora, cuando yo me acerqué a conversar con usted, don Guillermo, se acercó una mujer, una persona, a darle algunas noticias. ¿Nos pueden contar ese minuto? Porque fue emocionante ese minuto. Que mi hijo está bien, lo llevaron al consultorio y mi sobrina Claudia resultó con un corte en la cara. Yo no la he visto, ni a mi hija Maritza tampoco la he visto. Ya. ¿No ha logrado ver a su familia? No. Don Guillermo, lo que más afectó a su casa fue en el segundo piso o en el primer piso, porque usted dice que ni siquiera pudieron salir por la entrada de la casa. Fue destruido bueno, estábamos en el segundo piso durmiendo, son los dormitorios, todos en el segundo piso. Y eso quedó todo destruido. Entonces cuando salimos, entre medio de los fierros, de los escombros, tablas, muebles, que uno sale para salvarse, no ve otra cosa, solo llamé a mi familia, a mis hijos. Y la preocupación de su familia. De todas maneras.
Ya, pero ¿tiene noticias de su Y señora? Ellos le decían, estoy acá, papá. Sí, mi hijo me dijo, estoy bien, papá, y él como niño joven salió antes que yo, con 17 años. Rápido. Pero fue terrible, yo me habría muerto si le hubiese pasado algo a mi guagua. ¿Y Claro. su señora está bien? Mi señor está bien. Aquí hace un momento. Ah, se fue a cambiar de... viene mi guagua. Don Guillermo. Tiene 17 años, no Ahí podemos... vienes. Sí, pero... Sí. Sí, ahí viene su hijo, tiene 17 años, ¿ah? Está bien, yo lo puedo ver y está bien, ¿cierto? Oiga, qué alegría. No, doy gracias a Dios y a ustedes, a toda la gente, carabineros, mire acá toda la ayuda que tenemos. Bueno, los mismos bomberos. vecinos, don Guillermo. Pero fue también una explosión terrible, como les digo, yo pensé que era caos de mundo, o sea, había caído un avión arriba de las casas, porque quedó todo destruido, todo. ¿Y usted sintió ese Entonces, ruido doy antes? gracias a Dios. ¿Usted sintió ese ruido antes de que viniera el remesón en su casa o fue todo al mismo tiempo? ¿Hubo un ruido previo? No, fue todo un segundo nomás y todo abajo. Ya, oiga, y estábamos viendo Oscuridad, ahí imágenes. lleno de polvo y todo. Sí, pues, estábamos viendo imágenes que los techos se cayeron arriba de las camas y a esa hora la gran cantidad de gente está durmiendo. acostada. Entonces, evidentemente era un riesgo. Yo estaba a punto, Usted iba a trabajar. estaba a punto de levantarme. Estaba a punto de levantarme yo. Y ahí despierto a mi hijo en la mañana para que se vaya al colegio y tomamos desayuno. Y salgo a las 7:15 de acá a trabajar, pero hoy en día no se pudo. Despertamos con un estruendo terrible. Y todo destruido. Lo bueno es que su familia, don Guillermo, se encuentra bien. Usted ha recibido esa noticia. Sí. Está emocionado. A Dios gracias, todos estamos bien y doy gracias a Dios de que toda mi familia está bien. Lo demás de alguna manera se recuperará o habrá algo que recuperar. Compartimos con usted esa emoción, ¿ah? Muchas gracias, Porque señor. es una buena noticia. Sí. Eso es lo importante acá. Lo importante es que, claro, aquí hay una tragedia, pero finalmente hay una buena noticia. Son buenas noticias. Nadie está lesionado de gravedad de su familia, don Guillermo. Sí, de todas maneras muchas gracias. Vuelvo a repetir, gracias a Dios que uno es creyente, católico, entonces doy gracias Oiga, a mi Dios que Guillermo. me salvó a mí, me salvó a mi familia. Oiga, don Guillermo, ¿en qué trabaja usted? Así, dígame, yo soy jardinero. Jardinero. Y, Sí. y hoy día tenía que Buen salir jardinero. Buen jardinero. Buen jardinero. Muy Buen bien. jardinero. Buen Tenía dato. una duda, si allá en Los Arnechea los patios son re bonitos, así que Claro. deben quedar re lindos. Oh, No, sí. le preguntamos, don Guillermo, para hacerle promoción también a su negocio, para que tenga más pellita, porque tiene que reconstruir su casa también. Eso va a ser un pequeño gasto adicional mensual que siempre va a tener que ir aportando hasta que esté la casa en pie de nuevo. Entonces, por eso le preguntábamos dónde trabaja, a qué comunas va. Si tiene algún teléfono, un número de teléfono para que nos pueda contactar y necesiten quienes vivan